Internacional de la Libertad y presidente de RILIAL, que es una red de instituciones liberales y académicas de las ideas de la libertad por toda Latinoamérica. Además, quiero destacar que Gerardo Bondovani es la persona que siempre trae pensadores importantes a la Argentina que ayudan a seguir manteniendo viva la llama de la libertad. Lo ha hecho en su época con Guisormán, y de hace años en adelante es la persona que trae a Mario Vargas Llosa, que primero nos supo deleitar con sus páginas de literatura y ahora es alguien que nos inflama el pecho por mantener y defender las ideas de la libertad. Así que, Gerardo, la verdad que es un honor contar con vos. Hay muchos amigos del resto del país que nos están acompañando. Pablo Benítez Dacot desde Neuquén, mencioné a los amigos correntinos, Fernando Álvarez de Mar del Plata, Miriam González desde Miami, y bueno, mucha gente que te quiere escuchar. La mecánica de la charla va a ser unos 15 minutos que nos cuentes acerca de qué se viene en la agenda de las ideas liberales y cuál es el desafío de la hora ahora con esta pandemia para el liberalismo. Y después le vamos a dar paso a algunos amigos que quieren preguntar y a todos aquellos asistentes que quieran formular las preguntas y lo puedan hacer por el chat. Gracias, muchas gracias, Guillermo. Gracias a todos los que se toman este ratito para reflexionar un poco sobre las ideas liberales, sobre las acciones liberales. Siempre es un gusto hacerlo con amigos de Mendoza. Me produce un poco de escozor ver decir que esto lo organizan los jóvenes liberales, porque cuando nosotros empezamos con esto, nosotros éramos los jóvenes liberales, ¿no? Y ahora, a juzgar por la calvicie de Daniel Pereira y por otras cosas que vemos, no ha quedado mucho esa juventud. Pero bueno, yo tengo con Mendoza un lazo afectivo muy grande, es una provincia que me encanta, tengo a uno de mis mejores amigos ahí, que es el Chiqui. Pero además, una cosa que no es tan sabida, es que yo tomé la decisión de crear la Fundación Libertad oficialmente, formalmente en Mendoza. Yo empecé a armar la fundación en el año 83, luego de un fugaz paso por un partido político libertario efímero que se llamaba Libre, Partido Liberal Republicano, empecé a armar la fundación en el año 83, ya se mencionó a Guisormán, en esa época, con gran apoyo de Ricardo Sin, hicimos un acto con Guisormán. La fundación ya tenía nombre, pero no tenía ninguna existencia legal, y estaba ahí yendo y viniendo. Yo no me decidía a armarla o no armarla del todo. En el año 84 hicimos un acto con Venegas Lynch, Mora y Araujo y Antonio Margariti, un economista rosarino, en ocasión, el 19 de junio del 84, que se cumplían 100 años de la muerte de Alberdi. Fue una suerte de homenaje a Alberdi. Y yo en el 84 me metí fuertemente en la UCD, y estuve ahí militando 4 años, pero en el 87 yo fui candidato a diputado provincial, yo tenía 27 años, encabecé la lista de diputados provinciales por la UCD en mi provincia, y saqué 48.000 votos y me hacían falta 51.000 votos para ser diputado provincial. Nosotros estábamos en una corriente que era liberal anti-alzogaraycista, para decirlo de alguna manera, que se llamaba Unión Liberal, y que estábamos dentro de la UCD. Ahora, mirado para atrás, era una cosa ridícula lo que queríamos hacer, porque queríamos estar en un partido, pero queríamos liquidar al creador del partido, ¿no? Entonces es bastante infantil, pero bueno, éramos jóvenes. Pero en ese momento, que yo no entré como diputado, las elecciones fueron, si mal no recuerdo, en septiembre del 87, yo digo, bueno, ¿qué hago de mi vida? Porque todo el mundo creía, y todas las encuestas decían que yo iba a salir, porque hacían falta nada más que el 3% de los votos, sacamos el 2,80. Me fui a Mendoza, el Chiqui me facilitó una casa en la montaña de un amigo, me quedé como 10 días, y fueron de los 10 días más productivos de mi vida, además que tomé mucho vino mendocino bueno, pero la verdad es que me ayudó mucho. A partir de ese momento tomé el modelo de hacer cada vez que tenía que tomar alguna decisión importante, si bien las decisiones siempre creo que en la vida son procesos más que momentos, pero
como me ayudó tanto en esa decisión, yo allí en Mendoza, allí en la montaña, en Mendoza, decidí dedicar mi vida, o intentar dedicar mi vida, a crear y a desarrollar la Fundación Libertad, cosa que hice, eso debe haber sido en noviembre del 87, y el 3 de marzo del 88 la Fundación Libertad se creó oficialmente. Bueno, lo que pasó después es más o menos conocido. Siempre hubo, ya en aquella época, y sigue habiendo, una tensión entre las ideas y las acciones, entre la academia y la política. Creo que este es uno de los principales asignaturas pendientes que tenemos los liberales, lo hablábamos hace unos días con los amigos del Club de la Libertad, con Alberto. A mí me parece que es algo que nunca hemos podido resolver. La gente que está más en el mundo académico tiene cierto desprecio por la política, porque los ve a la política que actúan como se actúa en la política, transando, cediendo, negociando, a veces demasiado, a veces corriendo los principios para intentar hacer cosas o para lograr los famosos consensos, y ven los que están en el mundo académico que la política se vuelve siempre el arte de lo posible, ¿no? Cosa que es una definición de la política, ¿no? Hay otra que a mí me gusta más, que es la que dice que la política es el arte de hacer posible lo necesario, ¿no? Eso me parece que sería más es un poquito más principista, pero digo, la gente que está en el mundo académico siempre tiene cierto desdén por la gente que está en el mundo político, y la gente que está en el mundo político tiene cierto desdén por la gente que está en el mundo académico, porque dicen, bueno, estos no se mojan, estos viven en un mundo completamente ideal, irreal, dicen cualquier cosa, en total no pagan ningún costo por decir cualquier cosa. Y la verdad que de los dos lados hay un poco de razón, ¿no? Y ahí la verdad que no hemos sido eficientes, creo yo, los liberales, en superar esa suerte de grieta interna, ¿no? También tengo que decir que hay otros países donde pasa lo mismo, casi diría que en casi todos los países pasa esto, existe esa grieta, solo que en otros países me parece que lo han administrado mejor por A o por B, ¿no? Después voy a volver al A o B, ¿no? Estamos viviendo un momento, como decía, como dijo una vez Haddad, y lo repitió el otro día en una videoconferencia, tuvimos un sábado tarde con él, hay un avión que sale y todos sabemos bien que nos tenemos que subir a ese avión, pero la verdad es que no sabemos bien a dónde va el avión, ¿no? No me refiero tanto a la pandemia, que es otro avión, ¿no? Que no sabemos de esto, si uno escucha a los pensadores, a estos que se considera pensadores globales, hablar de la post-pandemia y de su efecto económico y sobre las ideas. Hay quienes dicen que esto va a dejar al capitalismo y al liberalismo muy bien parado. Hay quienes dicen, por el contrario, que esto va a significar una gran ola de estatismo y de socialismo. De los dos lados uno encuentra razones valederas para pensar una cosa a la otra, pero digo, más allá de esto de la pandemia, yendo un paso atrás, a lo que me refiero yo con que tomamos el avión que no sabemos, que hay que tomar pero no sabemos dónde va, me refiero a lo que empieza de alguna manera en el mundo de habla hispana Moisés Naín con su libro El fin del poder, ¿no? Esta idea de que toda la digitalización, las redes sociales, esta inmediatez que se logra hoy con los medios de comunicación, ha significado, entre otras muchas cosas, el fin de las autoridades. O sea, esto que nosotros teníamos como jerarquías, como autoridades, un congreso, un diario, un intelectual, una universidad, hoy eso está totalmente bajo cuestión, ¿no? Es como que las jerarquías, las autoridades se están dinamitando en este momento. Probablemente sea bueno esto al fin del día, pero, o a lo mejor no. Yo cuando veo, por ejemplo, a un chiquito liberal que tiene algunos seguidores criticar a Venegas Lynch, por ejemplo, como pasó en ocasión de la candidatura de Spert, a mí me da vergüenza ajena eso, ¿no? Porque yo lo quiero mucho, Alberto, como sé que el Chiqui y otros
también, y tengo diferencias con él, pero digo, me parece que un chico, porque tiene 10.000 seguidores o 5.000 seguidores, se permita criticar con esa levedad a un tipo que ha hecho tanto por esta idea como Venegas Lynch, pero bueno, es una señal de los nuevos tiempos, ¿no? No sé a dónde nos va a llevar, lo que sí está claro que hay un enorme proceso de desintermediación entre el poder, digamos así, y la gente. Eso luce bueno, desde el punto de vista liberal, que haya una relación más automática, luce bueno, pero yo no sé cómo va a terminar esto, ¿eh? Por lo pronto lo que yo veo, y lo hablaba también días atrás en el Círculo de la Libertad, es que acá hay que empezar a distinguir entre notoriedad e influencia. Yo creo que las redes sociales dan mucha notoriedad y no tengo claro, más bien que tengo una sensación negativa en cuanto a que se logre influencia real. Quiero decir, influencia real quiero decir cambios políticos, cambios económicos, votos, cambios en políticas públicas específicas, las cosas que hacen los cambios reales. Yo tengo mis dudas de que hasta ahora, porque esto por otro lado es obvio que recién empieza lo de las redes sociales, me parece a mí que dan una enorme notoriedad y la influencia práctica, en nuestro país estoy hablando de esto, está, me parece, por verse, ¿no? Yo en el terreno de las ideas, puntualmente, para no ser muy largo, y cuando digo las ideas me refiero, por supuesto, a los think tanks, al mundo académico, a los intelectuales, a algunas universidades, a los periodistas, como Alberto, como muchos otros que tenemos en nuestro movimiento, a esto que se llaman los influencers, o los youtubers, hay muchos liberales trabajando eso, y sí me parece muy bien. Me parece que ahí hay dos cosas, dos problemas tenemos, ¿no? El primero es que en la Argentina está rota la polea de transmisión de la sociedad civil a las políticas públicas, ¿no? Uno ve en otros países la sociedad civil. Cuando digo la sociedad civil me refiero, por ejemplo, a los think tanks, pero no solo, porque yo conozco casos en donde desde entidades sociales se han promovido políticas sociales que terminan convirtiéndose en políticas públicas. Ni hablar de los think tanks. En Estados Unidos, por ejemplo, buena parte de las propuestas fiscales, de política exterior, en fin, de un montón de temas centrales, se discuten primero en los think tanks y después la política recoge, se vuelca mucho en los think tanks o insisto, en la sociedad civil. En la Argentina esa polea de transmisión está rota. ¿Por qué está rota? Yo creo que esto tiene que ver con el sistema político. Nosotros tenemos un sistema político que es completamente rent-seeking, que busca la maximización de sus beneficios, de sus privilegios, y el sistema político se responde a sí mismo en la Argentina, ¿no? Por el propio diseño institucional que tiene este país, el sistema político no le responde a nadie. Miren, acá en Santa Fe tuvimos la experiencia en una época creamos una cosa que se llamaba el Foro Regional Rosario, que era como un grupo transversal creado por Roberto Palladini, el gran líder de la empresa Frigorífico Palladini, y ese foro tomó mucha importancia, estábamos todas las entidades y todas las personas importantes, y en un momento Usandizaga, cuando en un momento de esplendor, le pide al foro le pide un concejal y un diputado provincial. Entonces Palladini y el foro les proponen dos empresarios, dos tipos de primera. Bueno, a esos dos tipos se los comió el sistema político en 6 meses. En 6 meses estas dos personas respondían mucho más al sistema político que a sus intereses originarios, ¿no? Algo parecido pasó con algunos diputados agropecuarios que surgieron de la pelea del 2008, ¿no? En Brasil, por ejemplo, y para mal, porque no lo doy como un ejemplo positivo, pero la Unión Industrial de San Pablo tiene una cantidad de legisladores, y hay muchos legisladores del sector agropecuario, y mantienen una fidelidad. Yo no creo que tenga que haber un corporativismo sectorial, pero sí digo que acá la política tiene su propio esquema, su propia lógica, y hace que, digamos así, esté rota esa polea de transmisión entre la sociedad civil y las políticas públicas. O sea, acá cuesta mucho, 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 mucho que un think tank, que una entidad, que una ONG social pueda promover una ley o una resolución
o una norma con efecto puntual y práctico. Nosotros una vez nos presentamos en Estados Unidos en una fundación con un proyecto de federalismo fiscal, y el tipo que conocía muy bien la Argentina me dice, hay 8 proyectos de federalismo fiscal en la Argentina, todos muy buenos. Ustedes no necesitan un proyecto de federalismo fiscal. Ustedes necesitan aplicar alguno de los 8 proyectos y convencer a la política de eso. Bueno, ese es el primer problema. El segundo es que evidentemente no hemos sido suficientemente eficientes, ¿no? Yo a veces en las reuniones liberales acá en Argentina y en el mundo, ahora mismo, ayer y hoy fue el foro de Atlas Foundation, que es la principal red liberal del mundo. Cuando uno escucha ahí, uno dice, el mundo debería ser hiperliberal, si fuera cierto todo esto que se dice acá, ¿no? Y a nosotros nos ha pasado en reuniones, sobre todo cuando viene algún extranjero, que es algún potencial donante, como por ejemplo la gente del CIPE, del Center for International Private Enterprise. Yo he estado en reuniones donde habíamos 12, 15 entidades cercanas a las ideas liberales, algunas más, cada uno contaba lo que hacía, y si todo eso fuera cierto, Argentina sería Hong Kong, no sería Argentina, o sea, estaría primero, segundo, tercero en el ranking de libertad económica, ¿no? Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que hacer una autocrítica en cuanto a lo que hacemos. Lo digo a sabiendas de que yo fundé y dirijo una fundación que está considerada una fundación exitosa, qué sé yo. Tenemos 350 empresas que nos apoyan, somos 32 personas full time, tenemos un edificio propio bastante importante. Ahora, todo eso es muy lindo. Hemos creado una institución fuerte y que creo que me va a sobrevivir. Ahora, en términos de nuestro rédito, de imponer políticas, de promover ideas en términos prácticos, no me siento tan exitoso, ¿no? Y creo que nadie puede decir que lo sea en la Argentina, ¿no? Bueno, este es un punto, entonces. Por un lado, la polea de transmisión, y por otro lado, lo eficiente que podemos ser. Y brevemente, porque ya me parece que me extendí mucho, para hablar un poquito de política, yo participé, como dije, de 3 experiencias políticas. El primero, el Partido Libre, liberal republicano, que duró 6 meses, es una suerte de partido libertario de ahora, porque se planteaba con esa ortodoxia. Luego la UCD, que fue una experiencia rara, bastante exitosa, ¿no? A pesar de los objetivos que tenía fundador del partido, porque me parece a mí que como había una gran efervescencia liberal en ese momento en el mundo, recordemos que a partir del 80 empezó a gobernar Ronald Reagan, Margaret Thatcher, se empezó a dar toda esa sinergia que terminó en la caída del muro de Berlín. Me parece que de alguna manera el partido se abrió, se hizo grande a pesar de los deseos de su fundador, ¿no? Y hubo una corriente liberal muy grande en ese momento. Y bueno, yo estuve 4 años ahí, después conocen todo lo que pasó con la UCD, y finalmente lo de Recrear, donde yo estuve toda la duración de Recrear, digamos, ¿no? Trabajando muy, muy activamente. Ahora, ¿qué pienso yo hoy de esto? Yo creo, y lo decía el otro día en la reunión que organizó Alberto, la verdad que cuando uno mira los procesos de cambio liberales en el mundo, y yo reconozco que Argentina es un país atípico, y cuando uno dice, ¿a quién admiramos nosotros? ¿A quién admiramos los liberales argentinos? ¿Qué proceso de cambio admiramos? Y a mí se me ocurren siempre 3, ¿no es cierto? Ojalá la calle Pou sea un cuarto ahora, porque lo está haciendo muy bien y se insinúa muy bien. Pero a mí se me ocurre Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Aznar, ¿no? Ahora, en los 3 casos fueron coaliciones donde juntaban, como dice Aznar, como dijo Aznar en un primer momento, yo voy a juntar todo lo que esté a la derecha de la izquierda. Entonces el Partido Popular, por ejemplo, para hablar de un caso que es el más cercano a nosotros, mucho más que el Partido Conservador Británico o que el Partido Republicano de los Estados Unidos, el Partido Popular es un partido que su núcleo venía de una parte del franquismo, una parte de gente demócrata cristianos, algunos nacionalistas, y una ala liberal. Y en un momento con Aznar, el ala liberal tomó el control del partido, ¿no? Y entonces se produjo
un gobierno del PP durante 8 años muy liberal, ¿no? En lo sustancial, ¿no? En esto también, después me van a decir, no, Aznar hizo tal cosa, y sí. O como Ronald Reagan, que fue un gobierno, a mi juicio, bastante liberal, pero había cosas en términos de lo que llaman el conservadurismo social, con la que yo estoy en franco desacuerdo. Entonces yo hoy día, como está la Argentina, creo francamente en que hay que pensar en hacer un ala liberal fuerte en una coalición. A mí me parece que la idea de crear partidos liberales nuevos, que fue una idea, Alberto Medina Méndez organizó en la Argentina, creo que fue en el año 2000, no sé, en el 2012, 2013, una reunión rarísima porque fue entre Navidad y Año Nuevo, me acuerdo, y yo digo, acá no va a venir nadie, y vinieron como 70, 80 personas de todo el país, y mucha gente estaba entusiasmado con el Partido Libertario, algunos lo empezaron a armar. Yo creo francamente que ese no es el camino hoy, ¿no? Sí me parece razonable alguna idea de intentar algo así. Por ejemplo, la idea que tiene López Murphy quiere hacer algo en Capital Federal y probar, contar los porotos, como dice él. Bueno, Capital Federal es un distrito atípico, donde a lo mejor hay margen para un partido liberal que saque el 10% de los votos. Capital Federal tiene 200 kilómetros cuadrados, igual que Rosario. Es bastante sencillo hacer política ahí y bastante barato, ¿no? Hay que tener cierta notoriedad, te llaman los medios y bueno, pero armar el partido, un partido, yo armé la UCD con otra gente en Santa Fe, armé un partido en una provincia como esta, o como Mendoza, o como provincia de Buenos Aires, o como Córdoba, no es moco y pavo, como se dice, ¿no? Y por otro lado, la verdad, yo no conozco muchas experiencias en el mundo, y voy terminando, yo no conozco muchas experiencias en el mundo de partidos liberales que tengan más del 10% de los votos, el 15%. Miren, el Partido Liberal Alemán, que llegó a tener eso, el 16%, fue su mejor decisión, nosotros fuimos hace 25 años allá a la academia que tenían cerca de Hamburgo, y era un partido socialista el Partido Liberal. El Partido Liberal cambió hace 15 años porque lo tomó un líder que después, bueno, fue el que lo hundió también, este hombre que fue canciller de Merkel al principio, no me acuerdo el nombre ahora, pero el Partido Liberal Alemán no era un partido liberal, y en la mejor elección sacó el 16% de los votos. A mí me parece que esta idea de que un partido liberal puede ganar las elecciones, me parece una cosa completamente utópica, y creo que es muy difícil, salvo en los países parlamentarios, donde se arman gobierno de coalición, que tenga una influencia real y práctica. Todo esto admitiendo que la Argentina es un país difícil, quizás el gobierno económico más liberal que hubo en la Argentina lo hizo el peronismo, ¿no? No tanto en los aspectos institucionales, pero sí en la parte económica. El gobierno de Menem fue probablemente el gobierno más afín a nuestro pensamiento en materia económica, pero claro, pero el peronismo, Menem fue una excepción en algunas cosas, en lo económico, en otras cosas, en lo institucional fue como es el peronismo siempre. El peronismo hoy está muy corrido a la izquierda, no hay que subestimar esos 12 años de kirchnerismo, ¿no? Y del otro lado está Cambiemos, que Cambiemos yo creo que tiene mucha gente que tiene un instinto liberal, ahí creo que estaba Santiago Lozano, creo que me va a insultar un poco con esto, porque sé que no está de acuerdo, y muchos otros, pero yo creo que hay mucha gente que tiene instinto liberal, Cambiemos, hay mucha gente que fueron compañeros nuestros en UPAU, en la UCD, graduados de SEADE, en fin. Pero la verdad es que el gobierno de Macri, que tuvo muchas cosas buenas en lo institucional, y no hay que perderlo de vista en este momento, especialmente económicamente, fue muy malo para decirlo suavemente, ¿no? Ahora, dicho esto, yo prefiero un modelo de insertarnos, de que los liberales nos insertemos en una coalición. Bueno, paro acá porque me extendí mucho y si quieren hablamos y seguimos. No, Alberto, Gerardo, perdón, muchísimas gracias. Ha estado bastante extenso. Había varias cosas que queríamos conversar que ya las has dicho, con lo cual me parece bueno darle participación a los amigos de Corrientes en la palabra de Alberto, que quería hacerte algunas preguntas. Después está ahí a Pablo Benítez Tacó desde Neuquén. Veo también a Marcelo Tignano de La Pampa, les mando un gran saludo. Marcelo, gracias. Así que, Alberto,
Todo tuyo, Gerardo. Desmutealo. No tenés micrófono. Ahí está. Ahí está. Ahí tenía. Bueno, en primer lugar, felicitarlo a los organizadores del evento, en particular a los amigos de Mendoza, por esta posibilidad de conversar un rato con Gerardo. Aprovechar esta tribuna para felicitarlo a Gerardo por el esfuerzo significativo que hace en la Argentina hace muchos años. Esa anécdota que contó en la reunión un 26 de diciembre del 2013, hay que decirlo con todas las letras, hubo una autorización expresa de Gerardo de decir, usar el edificio que para eso está, meterle para adelante, y eso medio lo pinta de cuerpo entero a Gerardo Bongiovanni, ¿no? La posibilidad de contar con él siempre para cualquier emprendimiento que tenga que ver con defender las ideas de la libertad, y creo que es importante reconocerlo porque no hay muchos personajes de estas características, así que Gerardo, gracias por eso. Y en línea con esto, te pregunto, los liberales estamos obsesionados con esto del partido político propio, con esto de encontrar un movimiento político que nos represente. Y la pregunta sería, en los países en los que nuestras ideas funcionan aceptablemente bien, la pregunta es si los que influyen son los think tanks liberales, los intelectuales liberales o los partidos liberales. Y si la respuesta viene por el lado de los think tanks, la pregunta sería, ¿por qué nosotros no le hemos encontrado a tu juicio el camino a recorrer y nos obsesionamos tanto con esta cuestión electoral, si se quiere llamar de alguna manera? Yo creo, Alberto, que van de la mano, ¿no? El éxito de las ideas y de los think tanks hace más fácil que se canalicen políticamente las ideas. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo los Kristol, padre e hijo, fue Irving Kristol, el padre, y su hijo William Kristol, fueron dos tipos en distintas etapas. Irving Kristol como uno de los ideólogos del American Enterprise, que está considerado el primer think tank del mundo, el más antiguo, quiero decir, y su hijo William Kristol con todo esto, creó varios medios de Insider y otros medios con todo esto que se dan a llamar el neoconservadurismo. Me parece que, por supuesto, hay que lograr crear un clima acorde a estas ideas. En los 90 lo hubo, en parte porque el mundo estaba viviendo eso. Recuerden que en el 89 cayó el muro de Berlín, no para quitarle los méritos que tenga Menem, pero si ustedes se ponen a mirar, en esa época hubo varios países de América Latina que incluso con gobiernos de origen populista, como era el caso de Menem, avanzaron en ese camino. Salinas en México, Collor de Mello, que duró poco en Brasil, Fujimori en materia económica en Perú, bueno, la calle Padre en Uruguay, hasta Sánchez de Lozada, que había sido un presidente completamente socialista años antes, fue un presidente que avanzó mucho en eso. Había un viento de cola en el mundo que ayudaba a eso. Yo creo que es un trabajo vis a vis, digamos, ¿no? En el mundo del pensamiento hay que tratar de empujar el eje del debate, eso que dice siempre Venegas Lynch, tiene razón, hay que mover el eje del debate, hay que dar los debates, hay que dar las peleas, hay que hacerlo más eficientemente. Y en el mundo político me parece que hay que tener estrategias y tácticas claras, ¿no? A mí me parece, y digo, lo insisto, lo digo desde la tranquilidad de haber participado, no de uno, sino de 3 proyectos, de uno si querés mínimo, pero la UCD yo le dediqué 4 años de mi vida, en donde dejé todo y casi me fundí, digamos, ¿no? Y el Chiqui y Fernando pueden dar fe de eso, ¿no? Y otra gente también. Y el recrear, la verdad es que también, yo creo que yo veo muy difícil eso. A mí, otra vez lo comentaba en el Club de la Libertad, yo creo que en Argentina los liberales deberíamos hacer una suerte de Tea Party. No con las ideas del Tea Party, pero sí con el esquema del Tea Party. El Tea Party empezó como un movimiento de opinión. Movimiento de opinión basado en 2 cosas. Por un lado, lo que ellos llaman el conservadurismo fiscal, la austeridad fiscal, la rebaja de impuestos, el control del gasto público. Y por otro lado, a mí esta segunda parte no me gusta mucho, el conservadurismo social, digamos, ¿no? En contra del aborto, en contra del matrimonio gay, etc. El Tea Party empezó así, pero empezó como una corriente, ¿no?
pero una corriente que trabajaba en conjunto. Y esa corriente después tomó tanta fuerza en algunos momentos y en algunos estados, todos ustedes saben que Estados Unidos es un país muy federal, que presentó candidaturas en algunos momentos y en algunos estados, y ganó. El Tea Party llegó a tener algún gobernador, muchos legisladores. Ahora, el Tea Party no era una línea interna nacional oficial del Partido Republicano, era como un movimiento, era como algo, una corriente que lo invadía todo, ¿no? Yo creo que los liberales deberíamos hacer algo así, y creo que hoy el instrumento que hay, y lo digo con todas las reservas que todos ustedes, muchos de ustedes tendrán, y yo mismo las tengo en buen punto, en Cambiemos, ¿no? Tenemos algunos puntos a favor, ¿no? Hay mucha, no nos vamos a hacer el bombo nosotros mismos, pero hay mucha materia gris de este lado, ¿no? Hay mucha materia gris. Me parece que ese debería ser un camino posible. No sé si, no, obviamente no hay ninguna garantía de éxito, pero podría ser un camino posible. Mira, Gerardo, lo que mencionás es algo que desde nosotros, por ejemplo, un partido provincial como el Partido Demócrata, siempre estuvimos reclamando. Hay como una especie de andariveles paralelos. Lo que el radicalismo le reclamaba al PRO en Cambiemos, por ahí nosotros desde los partidos provinciales y desde las ideas liberales reclamamos en la construcción global de Cambiemos, que no tuvo lugar. Yo creo que si figuras como López Murphy hubieran tenido una participación activa, hubiera sido otro el cantar. Así que creo que vos has dado en la tecla de señalar que este es uno de los caminos posibles. Creo que también no desperdigar esfuerzos, no astillar las construcciones políticas son clave de acá a lo que viene. Creo que el 2021 va a ser diferente al 2023. El 2021 puede permitir ese tipo de conteo de porotos en distritos como señalabas vos. Y hablando de distritos, vamos a hacer un paseo por otros lugares. Vamos a ir a Neuquén para hablar con Pablo Benítez. Después vamos a hablar con Fernando Álvarez de Mar del Plata. Y lo tenemos a Santiago Lozano, que también quiere hablar con vos de Capital Federal. Pablo, ahí te desmuteo. Ahí está. ¿Qué tal, Gerardo? Un gusto de saludarte. Hola, Pablo, a todos. Muy bien, y a todo el equipo que está acá conectado. Un poco una pregunta, algo que ya lo estabas comentando, y aparte comentar que también he tenido incursión en política, obviamente mucho más corta y no tan intensa, pero eso que contás me llegaba mucho a una experiencia que acaba de terminar sobre el tema, de cómo a mucha gente cuando ingresaba bajo ciertas ideas o te invitaba a ingresar, se los comía el sistema. Y en eso de comerse el sistema, yendo a la letra chica, lo que yo observaba en Cambiemos, y van dos preguntas, o una, porque una, como te digo, ya me parece que la habías contestado, ¿dónde sería el lugar donde uno podría aportar? Daría la impresión que por lo menos en mi ámbito, ¿no? El manual del Durán Barbismo es el manual del militante modelo, es decir, los que estamos en fundaciones o nos gusta escribir columnas o investigaciones somos filósofos. Y el filósofo a la larga, el filósofo de forma peyorativa, ¿no? Estamos para cuestiones medias en el aire, para cuestiones que a la larga, si no visitamos una comisión vecinal, nuestras ideas no sirven. Y daría la impresión que así como se corrió el eje de muchos partidos para el lado de la izquierda, y para el lado de ir atrás, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy es que nadie cuestiona, casi nadie, no voy a decir nadie, no quiero hacer el vicio de la generalización, pero casi nadie cuestiona, por ejemplo, lo de la aplicación, sino que dicen que no sea obligatoria. El impuesto a la riqueza muchos no lo cuestionan, sino que dicen vamos a presentar nuestra contrapropuesta, es decir, no se va, es como que todo está dentro de ese ámbito. También el militante modelo, por decirlo de una forma, está corrido dentro de un populismo medio light, o un populismo medio, o ser popular entre comillas, y hacerlo a la buena. Es decir, ¿vos creés que eso se va a acabar si la cosa sigue empeorándose y la gente va a demandar dirigentes con otro tipo de formación, o es el dirigente que la gente va a reclamar de aquí en adelante? No sé si un poco me explico la pregunta. Sí, no, yo creo que nosotros, yo creo que efectivamente es lo que vos decís es completamente cierto. Yo creo que nosotros el lugar nos lo tenemos que ganar, ¿no? A mí me parece que el lugar nos lo tenemos que ganar, y en eso la UCD tuvo una buena experiencia. Nosotros entramos de afuera a la UCD, ¿no? Y llegamos a ser un sector gravitante. Evidentemente el PRO, puntualmente, el PRO tiene
tiene algunos criterios que son muy discutibles. Fernando Álvarez es testigo de una discusión que yo tuve con Durán Barba, justamente en la vieja Fundación Pensar, cuando él hablaba de Moncus Ancara, el que fue candidato a presidente de Colombia, y él le elogiaba porque el tipo se había casado y había entrado con un elefante al casamiento, y decía, qué hecho político magnífico. Digo, bueno, pero esto qué tiene que ver con promover un programa liberal y cosas por el estilo. Evidentemente a la mayoría del PRO y de Cambiemos no le interesaba eso, le interesaba llegar al poder y durar. Ahora, también hay que llegar al poder, porque no hay que llegar al poder solo para durar y para decir, bueno, esto es lo que pude hacer, ¿no? Dicho sea de paso, yo creo que Cambiemos tiene un gran problema, que si Cambiemos no hace una autocrítica muy certera, muy aguda, no tiene ningún destino, porque si Cambiemos va a volver para volver a hacer lo que hizo, ¿para qué votarle a Macri? Ahí sí que a Macri o a quien sea de Cambiemos, ¿no? Entonces, yo lo que creo, el formato puntual del militante, no sé bien, no sé, a mí no me gusta nada el formato del militante del PRO, ¿no? Yo una vez me invitaron a una reunión de la juventud del PRO acá en Santa Fe y me quedé espantado, porque los chicos lo único que querían es promover el boleto estudiantil y cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, y eso evidentemente no sirve para nada, pero claro, ese es el problema del PRO. El PRO fue un partido que se fue vaciando de contenido ideológico, ¿no? Yo creo que al principio lo tenía un poco más. Yo conozco a alguna gente la que estaba ahí, que insisto, tenía distinto ideal, se fue vaciando de contenido ideológico y terminó, bueno, en esa nada que fue, al menos en materia económica, gobernando. Ahora, eso es la criterio yo. Ahora, también, si uno hace política, tiene que pensar que tiene que llegar al poder. Yo me acuerdo que cuando se lanzó Pro Libres, varios de aquí estábamos ahí en el Museo Ferrari creo que es, ¿no? Ahí que está frente a la Facultad de Derecho, nuestro amigo Pedro Venegas, creo que esa era la gran idea, habló Federico Pinedo, y Federico Pinedo dijo que yo hablé primero y yo dije que no era lo importante llegar al poder, lo importante era marcar una referencia. Y Pinedo habló y dijo que me contradijo públicamente, dijo que no, lo importante es llegar al poder. ¿Y saben qué? Tenía razón Pinedo, porque si vos haces política tenés que llegar al poder o por lo menos influir políticamente, ¿no? En fin, no sé bien, parte no te lo puedo responder, no sé cómo hacer el formato del militante nuevo. Nosotros éramos militantes, digamos, a sangre y sudor, ¿no? Varios de acá, digamos, si trabajamos ad honorem, viajábamos. Ahora me parece que la militancia cambió mucho en eso, ¿no? Pero lo que sí creo es que hay que intentar una sinergia, romper la grieta, no criticarnos los unos a los otros, tratar de convivir. Bien, gracias. Antes de darle paso a Fernando, hay muchos asistentes a la charla que han militado en los 80 en los partidos, tanto UCD como los provinciales, y también en UPAU, aquella agrupación que le dio a la derecha universitaria en la Argentina una presencia muy grande. Creo que también, no sé si lo compartí, Gerardo, uno de los errores fue que no logramos el trasvase de aquellos dirigentes juveniles a dirigentes políticos partidarios. Hay algunos casos excepcionales, Héctor Huisi, Juan Curuchet, algunos de nosotros que todavía seguimos insistiendo, pero en general, toda esa camada que se forjó y se formó en los 80, no todos pasaron a trabajar militando como dirigentes y actores políticos, y es algo que se nota, y en la construcción política de Cambiemos se notó. Bueno, le voy a dar el paso a Fernando Álvarez de Mar del Plata, tenemos a Santiago Lozano y también tenemos a Miriam González desde Nueva York, que te va a hacer una pregunta. Bueno, muy breve. En primer lugar, decir que coincido con el diagnóstico de Gerardo en el sentido de que no hay espacio para algo que no sea una coalición. Participamos hace poco de una charla con Sergio Berenstein organizada por la Fundación Libertad, muy clara en ese sentido, de que lo primero que hay que preguntarse es si uno quiere tener un rol testimonial o efectivamente cambiar la realidad.
Así que si uno quiere cambiar la realidad, tiene que tener vocación de poder, y eso implica ser parte de algo grande. Así que empiezo por eso. Aprovecho también para darle la bienvenida a la reunión a alguna gente joven del grupo de estudiantes por la libertad, como Juan Céspedes y otros que militan acá en Mar del Plata. Y bueno, Gerardo, un poco la pregunta por ahí era, ¿cómo hacer para que este proyecto, esta coalición, contenga esa rebeldía y ese espíritu contestatario que tienen estos chicos de hoy, que por ahí se expresa en las redes mayoritariamente, pero que es más o menos lo mismo que teníamos nosotros en los 80, ¿no? Digamos, ¿cómo hacer para que esa coalición política clásica que hace falta para llegar al poder, los haga parte? Bueno, es bien difícil, ¿no? Es bien difícil y el cambio que ha habido en nuestra generación ahora es muy grande. Ahora hay todo este tema de la comunicación vía redes sociales da mucha autonomía. Insisto, es como hay una pérdida o minimización de las jerarquías, de las autoridades. Cualquier chico que tuitea o tiene una cantidad de seguidores en la red, en fin, tiene una consideración, o él cree que tiene una consideración relevante. Me parece que en eso hay que ver las formas, ¿no? de atraer a los jóvenes y marcando el sentido de institucionalidad, ¿no? Yo creo mucho en las instituciones, yo creo realmente que las instituciones son lo que perduran, por eso a cualquier persona que se me acerca y me pregunta que anda con ganas de hacer algo en algún lugar, le digo, armá una institución, aunque sea pequeñita. Se lo dije a Alberto Medina Méndez, bueno, a vos, Fernando, y a mucha gente más. Ahora hay un chico de San Luis que medio pariente, se llama Matías Bongiovanni, le estoy diciendo, le estoy ayudando a que arme una organización. Yo creo mucho en las organizaciones, ¿no? Y si bien las organizaciones están cambiando, y ni hablar los partidos políticos, me parece que habría que intentar generar ese grado de apertura y de comprensión a los modos de actuación y a lo que espera un chico joven en un partido político, ¿no? Que no es lo mismo que lo que esperábamos nosotros. A mí me parece que hoy el PRO, por ejemplo, está en una situación donde puede ser receptivo a estas cosas. La dirige una persona que se dice liberal, Patricia, que es liberal en muchos aspectos, quizás no tanto en lo económico como nosotros, pero ella creo que quiere abrir el partido, me consta que lo quiere hacer, vamos a ver si puede. Es muy importante que se abra el PRO. Pero bueno, ahora poniendo un matiz en eso, ¿no? Digo, Argentina está viviendo, yo creo que todos estamos hoy preocupados en serio por la Argentina. Yo cuando asumió Alberto Fernández vino 2 veces a la Fundación Libertad, cuando estaba peleado con el kirchnerismo, a hablar en nuestro Congreso de Economía 2 veces vino, y habló peste del kirchnerismo, ¿no? Y yo cuando asumió, yo era de los que pensaba, estaba Gustavo Vélez, que es un tipo bastante razonable, yo era de los que pensaba que iba a intentar hacer un gobierno moderado. Bueno, yo creo que ahora se fue al diablo eso, ¿no? Ahora me parece que estamos en riesgo, en un peligro real, ¿no? Y eso también acota las opciones, ¿no? Por eso yo, en fin, alguna de la gente cercana a Esper se molestó un poco porque nosotros no quisimos hacer un apoyo explícito a Esper, pero digo, lo Esper está muy bien, pero a mí me parece que no era el momento, ¿no? Y repito, ya lo hicimos esto. Perdón que maticé con esto, que no tiene mucho que ver con tu pregunta, Fernando. Me temo que tampoco tengo toda la respuesta de cómo atraer a los jóvenes. Sí que hay muchísimos jóvenes que se sienten liberales, libertarios, algunos se van de mambo, algunos son anarquistas o anarcocapitalistas, o algunos hay una, no menor, hay una corriente de derecha dura muy fuerte, también, personas que ahí están en el límite porque tienen algunas cosas muy de derecha, pero bueno, me parece que esto es cuestión de pensarlo y de trabajarlo, y seguramente debe haber
mecanismos, ¿no? En el fondo, el PRO lo logró un poco eso, pero claro, lo logró con una propuesta vacía, con una propuesta sin contenido ideológico. Habrá que ver si se pueden usar los instrumentos que utilizó, por ejemplo, el PRO, pero con un contenido ideológico más fuerte, más marcado. El Tea Party también lo logró, ¿eh? Y te digo una cosa, el Partido Popular de España, después del largo letargo en el que lo sumió Rajoy, ahora de nuevo está recuperando un poder de convocatoria enorme entre los jóvenes, y ni hablar de Vox, que Vox no es un partido liberal, tiene una plataforma económica muy liberal, muy liberal. Esto es bueno saberlo, pero en algunas cosas, bueno, hace ruido, pero Vox tiene un tirón entre los jóvenes impresionante, ¿no? Así que formas hay, el tema es que nos arremanguemos, ¿no? Bien, nos quedan 10 minutos, tenemos tiempo para 2 participaciones más. Antes de pasar a Santiago Lozano, que está en Cava, lo que acabas de decir, Gerardo, creo que nos va a unir nuevamente la defensa del republicanismo, pero esta vez hay que ponerle contenido, no tiene que ser un republicanismo retórico que solamente se quede en eso y terminemos en duranbarbismo. Así que Totalmente muy acertada tu reflexión. Bueno, ahí vamos con Santiago y después vamos a ir con Miriam, que está en Nueva York. Ok, gracias Guillermo. Gerardo, no, yo no me sorprendo lo que decís, o sea, yo creo que mucha gente tuvo la esperanza de que el PRO fuera un poco más liberal, pero el PRO primero tiene un socio muy complicado que es el Partido Radical, que está impregnado desde la declaración de Avellaneda en 1948, como un partido muy de izquierda, especialmente en materia económica. Votaron con las 2 manos la confiscación de YPF, que la terminamos pagando, votaron la confiscación de los ahorros de la FJP, votaron en contra de todas las reformas buenas de los 90, o sea, y el radicalismo en los 80 fue un partido que cometió enorme cantidad de atropellos institucionales. Así que yo creo que de lo que vos decís, mi reflexión serían algunas operativas. Primero, creo que hay que proponer soluciones concretas que sean de contenido liberal, como vimos en la Universidad de UPAU, que era muy fácil, darle un contenido liberal, pero no hablar del liberalismo, darle las propuestas. Segundo, creo que tenemos la obligación también de hablarle al peronismo de nuestras ideas. O sea, eso de creer que la solución pasa porque cambiemos o Juntos por el Cambio, porque Pichetto ayuda mucho, Patricia Bullrich también, y muchos de los amigos que vos mencionaste, no Pinedo, que se transformó en una persona que por permanecer en un cargo abandonó todas las ideas, lo digo a cuantas veces me quiera escuchar Federico, no tengo problema, lamentablemente ha sido así, pero debemos apoyar a los dirigentes amigos nuestros que son además mal vistos si dicen que son liberales en el PRO. El PRO ha hecho un culto del antiliberalismo, no nos equivoquemos. Pintó de amarillo la ciudad de Buenos Aires, que era el color de su partido, Estado, partido y gobierno. Eso en la década del 30 era el prototipo del fascismo, o del kirchnerismo en los 2000. Entonces, nuestra obligación, creo, es ayudar a los amigos en todos los sectores, pero también hablarle a los sectores del peronismo que nos pueden escuchar en el interior, que buscan una solución, que no son kirchneristas, que están espantados del giro de Alberto Fernández, porque los 90 dejaron una huella importante dentro del peronismo, pero que está llena de dirigentes que está buscando tener quien los nutra de ideas. Y para todo eso, como creo que fue Mises que dijo, a los socialistas de todos los partidos, bueno, nosotros tenemos que volver a hablarle a los socialistas de todos los partidos. Y que haya liberales en todos los partidos, no solamente en los que más nos gustan o no. Porque tenemos que lograr que los otros partidos también se corran hacia el liberalismo. Eso es una función que vos en la Fundación Libertad llevás adelante con un tesón y un empeño que para mí es admirable. Así que te felicito, pero no hay que abandonar. Y a los que hacen la política diciéndose liberales, tenemos que tratar de que logren un respaldo que haga que en todos los partidos les presten atención, estén donde estén.
el que se queda dentro del peronismo, si se queda dentro del radicalismo alguno, si se queda en el PRO, no importa, yo no, ya... Y en la UCD también escuché a mucha gente que era totalmente derechista, como fue Chegaray o Vudú, que lo único que estaban era trepando. Unos creyeron que había que trepar hacia el radicalismo con el tercer movimiento histórico y nos abandonaron rápido los 80. Otros, cuando se dieron cuenta que venía el peronismo, se pasaron al peronismo, pero porque creían en llegar al poder, como decís, Gerardo. Y eso es una cosa importante. O sea, llegar al poder es importante. Bueno, tratemos de nutrirlos de un programa y de estar dispuestos a los que ayudamos a callarnos de algunas cosas a veces, porque sabemos que tienen que transar, pero lo importante es lo que aportó Alzogaray, digo, fue el postulado de la tendencia. Creo que tenemos que ir con la tendencia A. No somos dueños de nada y tenemos que ayudar a eso. Yo estoy empeñado en hacer eso con todos los amigos y creo que vos también. Aprovecho para mandarle un saludo a Windsor, que es Alejandro Chafuen, que hace mucho no lo veo. Ya está. Bueno, gracias, Santiago. Sí, yo estoy básicamente de acuerdo con vos. Obviamente el peronismo, mirá, con el peronismo, yo pongo un ejemplo. Nosotros en Santa Fe con el peronismo, con Reutemann y con Obey, trabajamos extraordinariamente, pero nos pedían, ahí sí que tuvimos influencia política real, ¿no? Obey decía que a él decía siempre dos cosas. A mí la fundación me enseñó que la economía importa y me enseñó que no se puede subir impuestos. Y nosotros hicimos proyectos para bajar el costo laboral, acá había una ley 5110 que aumentaba el costo laboral, lo sacaron, quiero decir, desde luego. Lo que pasa es que hoy lamentablemente el peronismo está muy kirchnerizado, y nada, yo creo, y mi rol en el mundo va a ser siempre más trabajando en esto de tratar de evangelizar en las ideas más que en la política práctica, ¿no? Lo que pasa que, bueno, como estamos hablando también de la política práctica, me permití hacer alguna recomendación. Pero estoy básicamente de acuerdo con lo que decís, Santiago. Bien, le vamos a dar paso a la última pregunta a Miriam de Nueva York. Ahí está levantando la mano, ahí la desmuteo. A ver, ahí, Miriam. Miriam, ¿estás muteada vos? Ahí Hola, está. ¿me escucha? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, me da muchísimo gusto de participar y saludarlos a todos. Y bueno, me parece una excelente idea que nos juntemos a hablar, ahora que tenemos tiempo, los liberales, y reunirnos para hacer un brainstorm de lo que está pasando en Argentina. En primer lugar, saludarlo a Gerardo, que me fue a visitar a Nueva York. Cuando estuviste de pasada nos vimos un ratito. Sí, perdón, aprovecho para decir algo, Miriam me dejó plantado, No. una noche. Me dejó plantado. Aprovecho porque hacía tiempo que no te veía para comentártelo, pero bueno, ya prescribió. Así que te iré a visitar. No, decí la verdad. Era un día de lluvia y el señor estaba con una agenda imposible y me dio un tiempito nada más que yo debía dejar todo para irme a juntarme con él. Pero bueno, fue lindo vernos. Bueno, acá como nunca yo, viviendo en Nueva York, nunca me he separado de seguir lo que está ocurriendo en Argentina, trabajando con Chiqui en la Fundación Alberdi, en UPAU, con todos ustedes y también apoyando a la UCD, etc. Y bueno, la verdad que estoy de acuerdo con tu diagnóstico. Somos muy pocos para participar en algo nuestro propio y deberíamos ser como héroes que se infiltran en algo más y hacer también un mea culpa si en algún momento participamos, como sé que mucha gente aquí en esta conferencia participó con el PRO Cambiemos, porque
Eso para mí realmente cuando ellos cambiaron fue una posibilidad histórica. Yo me emocioné muchísimo y esperé muchísimo y resulta que después, no sé, tengo mis serias dudas de que por qué cometieron tantos errores. Hicieron o errores o a propósito desastres económicos. Vos decís, Gerardo, que hicieron bien institucionalmente, pero te puedo decir que desde afuera y desde adentro, porque tengo casos en Argentina, la justicia no funciona y casi te diría que no existe, y perdieron oportunidades históricas de hacer algo bueno para el futuro. Vamos a hablar como el comentario y la sugerencia que yo tengo. En este momento en el mundo, nos agarró la pandemia, pero 3 años antes se veía una gran ebullición y un cambio político en todo el mundo, en todas las naciones, hacia un nacionalismo y a un proteccionismo. Eso lo veíamos con la guerra de comerciales entre Estados Unidos y China y Europa, y los países se están cerrando, y luego estaban tratando y sufriendo estas protestas sociales, ¿no es cierto? Todas estas protestas vienen de la gente que se quería expresar porque se cae en la grieta, que saben que no se levantan más de ahí. Entonces un poco esta situación de la pandemia le da a los gobiernos, esto para darte el análisis de lo que está pasando, la autorización total de cerrar fronteras, de terminar con actividades, etcétera, etcétera, y empezar a imprimir para poder sobrevivir, ¿no es cierto? Que eso es el colapso de las naciones como nosotros lo sabemos, no tengo que dar ninguna explicación de esto. Esto va a traer y está trayendo porque el tema es de que ahora se están reabriendo las actividades y la gente va a volver a protestar, va a protestar por una cosa, por la otra, y también va a protestar en los términos económicos. Y si se alarga o si no se alarga, si el desastre se supera, cómo se supera, las consecuencias. Vos dijiste, hay pensadores que dicen que esto va a favorecer al liberalismo. Yo pienso que sí, y te lo digo por qué. Por ejemplo, en Estados Unidos, a pesar de que podrán decir, ok, la mayoría son demócratas, lo votaron a Obama, etcétera, etcétera, pero los tipos no les gusta que le digan lo que tienen que hacer, ni a dónde tienen que ir o qué pueden hacer. Entonces eso es algo que inmediatamente los pone como si, o sea, ya sabes, le tocaran algo. A mí me parece que nosotros deberíamos aprovechar esta coyuntura para volver a los libros, ¿no es cierto? Para volver a dar cátedra, ¿no es cierto?, a la gente que está en el poder, de todo, de derecho, de ciencias políticas, de economía. Vos decías en tu exposición, no sé muy bien cómo darle lugar a los jóvenes. No, acá tenemos abogados, tenemos politólogos, tenemos economistas, juristas, contadores. Acá la Argentina no solamente va a sufrir como va a sufrir Estados Unidos, y lo estamos viendo, pero acá la Argentina va a necesitar una reconstrucción total, y y va a necesitar la ayuda de todos los pensadores que puedan aportar algo en lo que ven. Si nosotros somos, y eso verdaderamente lo creo, las personas más inteligentes adentro de un cuarto, cuando nos juntamos con los peronistas o con los radicales, etcétera, bueno, listo. Cualquiera que veas que vos, ese es un problema, por favor escribí acerca de eso. ¿Qué son impuestos? ¿Qué son avasalladuras a las libertades individuales en el aspecto civil, en el aspecto comercial? Día a día, diría yo. Y si tenés, como vos decís, una fundación con mucho mejor, digamos, plataforma, escribir, publicar. El día de mañana, como vos decís,
hay muy pocas cabezas pensantes. Yo lo veo porque acá cualquiera dice cualquier barbaridad y la repiten después. No, entonces escribir, al principio no te van a dar bolilla, pero después te van a llamar y te van a decir, ok, ¿cuál es tu opinión de esto? ¿Cuál es tu opinión de aquello? Y convertirte en un expert advice en algún tópico, porque de verdad lo que se viene económica y políticamente es muy duro, nadie sabe cómo vamos a salir de esto, y hay que reconstruir todo, las industrias, hay que construir transporte, hay que reconstruir todo. Entonces, ese es mi comentario y ese es mi sugerencia. Bueno, Miriam, muchas gracias. Ya nos hemos pasado de tiempo. Gerardo, con tu respuesta, tu despedida. Nos gustaría también que nos cuentes un poquito la nutrida agenda que tenés de acá en adelante con la Fundación Libertad para invitar a los asistentes a las actividades que tenés previstas. Así que, a ver, te estoy desmuteando. A ver. Estás muteado vos, Gerardo. Bueno, mira, dos reflexiones rápidas y después te cuento. Primero, este es un país muy raro, no estoy inventando nada, obviamente, ni pretendo ser original. Aparentemente 80% de la gente estuvo de acuerdo con el último discurso de Alberto Fernández, ¿no? Bueno, pero ponele que eso esté exagerado, que sea el 60%. Argentina es el país del mundo, según una red de encuestadores, es donde la gente le tiene más miedo al coronavirus, más miedo. Todos los países donde la gente tiene más miedo es la Argentina. Vi dos encuestas ya, que en la Argentina, en una el 60, o en otro el 62% de la gente le preguntan, usted, si le da el coronavirus, ¿cree que se puede morir? El 62% dice que sí. Y contesta gente entre 20 y 75 años, y todos sabemos que los menores de 70, la posibilidad de morirse que tienen es, salvo que tenga enfermedades grandes, preexistentes, mínima. Este es un país, de eso también empecemos a tomar nota, ¿no? Si en vez de Churchill, en el año 41, hubieran estado los líderes argentinos, y no me refiero solo a Alberto Fernández, estaríamos todos con la esvástica hoy. Porque es un país, no voy a usar la palabra que correspondería, pero sí, la voy a usar. Nuestros líderes son unos cagones. Esta es la verdad, tenemos un país con líderes cagones y la gente tiene mucho miedo. No sé, yo eso no lo puedo explicar, me parece un tema más psicológico, ¿no? El segundo punto, recomiendo mucho en este momento el libro El pez en el agua de Vargas Llosa, es su autobiografía. La escribió en el año 90, después de perder las elecciones con Fujimori, porque toda la parte en la que él habla él creó primero el movimiento Libertad, que eso sí, eso transformó Perú, todos los partidos tomaron el plan económico del movimiento Libertad, y después la experiencia política fracasó. Yo recomiendo mucho ese libro, y de paso léanse La llamada de la tribu, que es el libro que Vargas Llosa me dedicó a mí. Y por último, lo que dice Guillermo, sí, tenemos una agenda muy intensa. La semana que viene tenemos el martes los internacionales, ¿no? A la roulette, Cristian La Roulette, Johan Norberg, el sueco brillante, autor de tantos libros. Tenemos la otra semana a Lori Sanata, a Almagro, me olvidé contarle, el 11 lo tenemos a Almagro, a Malamud. Y para la segunda quincena vamos a tener una videoconferencia con la Calle Pou, otra con Guy Sorman, otra con Álvaro Uribe, y bueno, y probablemente vamos a tratar de reemplazar la que canceló el kirchnerismo en la Argentina ayer por una videoconferencia con Sergio Moro. Sí, estamos muy activos en esto, nosotros tenemos 350 empresas asociadas, es la forma de retribuirle a esas empresas su apoyo, que por cierto, y toco madera, sigue siendo muy alto. Prácticamente no estamos teniendo deserción de empresas. Así que bueno, tratamos de compensar ese apoyo con un plan de actividades muy, muy ambicioso y que esperemos que sume y que ayude, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Bien. Guillermo, muchas No, gracias. Gerardo, gracias. Ahí le voy a dar paso a Daniel Pereira que te quiere saludar. Quiero hacer dos anuncios. La semana que viene vamos a tener un conversatorio para hacerle un homenaje a este gran economista, profesor y formador de liberales de Mendoza que fue Francisco Navarro Vilches. Y dentro de 2 semanas vamos a tener una actividad para ver la proyección de Mendoza y de Argentina hacia Asia a través de Chile. Ahí está Daniel Pereira, que te quiere saludar. Un gran abrazo. Un abrazo grande a todos. No, simplemente, Gerardo, agradecerte y decirte que nos vamos a sumar todo lo que estamos a toda la actividad y agenda de la Fundación Libertad. Gracias por participar. Son bienvenidos. De veras que me da mucho gusto. Este mecanismo, mira, en la extrañeza que tiene esto de estar encerrado, le permite a uno reencontrarse con alguna gente que por ahí hace tiempo que no veía y verlos aunque sea a la distancia, ¿no? Así que un abrazo muy grande para todos y seguimos, nunca nos fuimos, como diríamos. Ahí desmuteo para que te saluden. Chao, Gerardo, gracias. Chao, Gerardo, Gracias a ustedes, chicos. Chao, Gracias a ustedes. Gracias a todos, muchachos, por hacerlo. Gracias. Mira, la abuela, gracias. 103 Hablamos años, le pronto. ganó el coronavirus, tomó su cervecita. Perfecto. Ah. Muy bien, gracias.